posible recordar a Alberto de Midi como el más grande de los remeros argentinos. Se pueden enumerar sus inigualables triunfos y decir que la historia del remo en Argentina es su historia. Sin embargo, en el grito sagrado preferimos destacar su firme determinación, esa que lo llevó, cuando era solo un niño, a escribir en el pupitre de su escuela: «Voy a ser campeón del mundo». Por alguna misteriosa razón, el pequeño Alberto de Midi estaba seguro de ello, y nada lo iba a detener hasta poder conseguirlo. Alberto de Midi nació el 11 de abril de 1944 en Buenos Aires. Su padre era italiano y su madre rusa. Al poco tiempo de su nacimiento, se mudaron a Rosario, donde se instalaron en el barrio Belgrano. Todo parecía indicar que sería nadador. Su padre era entrenador de Newell's y allí comenzó a dar sus primeras brazadas. Sin embargo, una pelea con su progenitor lo alejó de las piletas de natación y lo acercó al remo. Era 1960 cuando el Club Regatas de Rosario lo recibió y comenzó a entrenar con Mario Roberts, probablemente el gran maestro del remo argentino. Desde el inicio, Alberto de Midi supo que para lograr sus metas deportivas solo tenía un camino: entrenar, entrenar y entrenar. ¿Cómo no vas a ser estricto haciendo ese deporte? Por Dios, es terrorífico. 5 de la mañana, remando solo durante 5 horas, invierno y verano. Una tenacidad fuera de lo común, un deseo por ser el mejor. Costaba mucho, era más duro, no había la sponsorización ni el soporte. A pesar de practicar un deporte amateur, de Midi mantuvo siempre la responsabilidad de un profesional y logró ser dueño de una excelente condición atlética. 2 meses antes de cada torneo, el remero rosarino se sometía a rutinas durísimas y sacrificadas. Durante la mañana, hacía salidas por el Paraná que consistían en ejercicios de 30 a 40 remadas. También corría piques de 500 metros, a los que les agregaba 3 carreras de velocidad de 1000 metros con descansos de 10 minutos entre una y otra. Remaba en total unos 18 kilómetros diarios y por la tarde trotaba media hora en el Parque Alem. Una vez en el gimnasio, fortalecía piernas y brazos con barra fija y sentadillas, sometiéndose luego a media hora de soga para maximizar su capacidad aeróbica. Mi papá fue un deportista amateur, nunca cobró un solo peso y en esa época ni siquiera prácticamente habían becas de la Secretaría de Deportes. En cada entrenamiento, de Midi iba más allá de las rutinas que él mismo se imponía y le gustaba experimentar. Era capaz de doblar la apuesta y poner a prueba su físico, subiendo y bajando las gradas de su club con un hombre sobre los hombros. Un desafío admirable que hubiera provocado la envidia y la admiración del mismísimo Rocky Balboa. De esta manera concebía el deporte. Estaba convencido de que solo con estas prácticas podía forjar a un gran campeón. Es entrenar solo, son horas de estar solo, uno solo arriba del bote, uno solo arriba de la bicicleta, saliendo a correr solo para entrenarse, y en la regata, el día de la regata, estar en la largada y al final solo. Es muy bravo. Tenía una facilidad para remar muy grande. En la especialidad del single, que los dos hacíamos lo mismo, es muy difícil transmitir eso. Es prácticamente uno nace con ese feeling para poder... Es como el tenis.
Uno nace con ese feeling y es muy difícil de que se lo hagan adquirir a uno. Pero lo que él sí sabía y sorprendía era hacer funcionar la embarcación sin hacer esfuerzo. En 1964, y con tan solo 19 años, su club lo envió a Inglaterra para competir en Henley, el torneo de regatas más famoso del planeta, y Demidi salió segundo. Luego de salir cuarto en los Juegos Olímpicos de Tokio en 1964 y de estar en su mejor momento deportivo, por razones económicas de su club, Demidi no pudo viajar a competir en el Mundial de Yugoslavia. Fue su primera gran frustración y uno de sus mayores enojos. Con el tiempo, habría otros, especialmente con el periodismo, que no dudó en juzgarlo como un hombre de mal carácter, irritable y hosco. Lo que tenía variaba mucho su carácter. Podía estar muy contento ahora y a los 10 minutos tener un cambio muy, muy brusco. Pero siempre era por alguna razón o por algo que lo influenciaba. O sea, no era una persona tener un carácter parejo, sino que tenía cambios de carácter. Habiendo sido campeón sudamericano en 2 ocasiones, en 1967 se consagró vencedor en el Panamericano de Winnipeg y en los Juegos Olímpicos de México 68 logró la medalla plateada, una de las 2 preseas con las que él había iniciado su gran campaña internacional. Su nombre comenzó a sonar en Europa cuando se convirtió en campeón europeo en Austria en 1969. En aquellos tiempos, un año se competía por el título de Europa y al siguiente por el título del mundo. Haber ganado el torneo continental le aseguraba a Alberto Demidi un lugar de honor en la competencia mundial. Estamos todos de fiesta. Llegó un remero argentino que podríamos considerarlo prácticamente campeón del mundo. Alberto. Bueno, está con todos los amigos, con todos los de Lupla, los remeros. Contá la mejor anécdota, contá la mayor emoción. Bueno, por supuesto que la mayor emoción fue el momento en que traspuse la llegada. Vi en ese momento la concreción de un sueño. Si no fue una Olimpiada, si no fue México, si no hubiera sido Múnich, en ese momento consideré que había ganado mi propia Olimpiada. Esa fue la mayor emoción. ¿Y una anécdota que te haya ocurrido? Porque acá llegaron muchos rumores de que parecías un artista de cine paseándote por allá, por Europa, que te consideraban así, no sé, las patillas, largas, cortas. Habla algo. Las que puedas contar, ¿eh? Bueno, en realidad mis patillas llamaron bastante la atención. Especialmente, no tanto en Krundendorf, en el pueblito donde me alojaba, sino en Roma. Pero por un motivo muy contrario al que yo creía. Mucha gente me dijo que estas patillas que así cortadas a bisel son las que llevan los guardiacárceles sicilianos. Así que lo primero que hago para casa va a ser cortármela bien cortita. Vamos a enfocar acá y de frente a una señora que se parece mucho. ¿Qué dice usted de su hijo, señora? Muchas gracias. ¿Qué voy a decir de mi hijo? Que estoy tan emocionada como nunca he tenido una emoción tan grande. ¿Es la emoción más grande que le ha dado en la vida? Es la emoción más grande de mi vida, señor, porque nunca he sentido lo que estoy sintiendo en estos momentos. ¿Con cuánto nació este niño que ahora lo vemos tan grande? Con 3 kilos 750 gramos. Lo que ha costado traerlo a estos kilos que tiene ahora, ¿no, señora? No ha costado nada, sino mucho amor, mucho corazón. Muchas gracias, señora. Alberto, ¿te considerás que sos el mejor del mundo en este momento después de haber ganado en Europa, donde se habla del campeonato europeo, pero por supuesto que va gente de todos lados? Me considero el mejor del mundo. El periodismo puso en primer plano al remero rosarino por encima de los futbolistas. En aquellos años, Argentina fue eliminada por la selección peruana en la cancha de Boca y quedó, por única vez en su historia, fuera del Mundial.
Los medios, entonces, se ocuparon de exaltar al gran medallista olímpico de México 68 y Alberto de Midi ocupó las tapas de los diarios y de las revistas deportivas. El 6 de septiembre de 1970, de Midi cumplió la profecía que había escrito en aquel pupitre de su infancia. Fue campeón del mundo single scull en Saint Catherine, Canadá. Había cumplido su gran objetivo enfrentando a un rival difícil, el ruso Yuri Malishev. De Midi salió en punta en la final y fue asediado hasta los 1200 metros, pero logró llegar primero. Cansado y agobiado por las altas temperaturas, el remero ruso llegó quinto a la meta. De Midi confesó luego que esa había sido la mejor y la más dura carrera de su vida. El deportista estaba en la cima. Era el campeón del mundo y después de salir segundo en 2 ocasiones en la regata real de Henley, triunfó en Inglaterra, venciendo al estadounidense Jim Dietz. Él tenía una facilidad para remar que otros no lo tenían. O sea, él había nacido con un don que no se puede adquirir. Algunos nacen y lo tienen, hay otros que lo pueden llegar a desarrollar con el tiempo. No estamos hablando de condiciones físicas, sino el don de poder, es como el tenis. Alguien puede tener una condición física tremenda, pero no tiene el don de trabajar bien o de desarrollarse. Apasionado y obsesivo, de Midi no se conformó con ser solo el campeón sudamericano, panamericano, europeo y mundial. Había llegado el momento de renovar su meta, ganar en Múnich la medalla dorada olímpica. Los Juegos de Múnich de 1972 se realizaron con la Villa Olímpica rodeada por 15.000 policías, 12.000 soldados, cientos de agentes y 25 helicópteros que patrullaban la zona. Unos días antes de comenzar, la inteligencia alemana había recibido amenazas de un posible ataque comando durante la competencia. Todo parecía indicar que llegaría desde Beirut un comando terrorista con un objetivo claro: atacar al público y a los deportistas. A pesar de los refuerzos de seguridad, a las 5 de la mañana del 5 de septiembre de 1972, 8 palestinos, con sus caras cubiertas, invadieron la villa e ingresaron en el hospedaje de los competidores israelitas. 9 lograron huir, pero luego de asesinar al luchador Moshe Weinberg y al levantador de pesa Joseph Roamno, 11 deportistas fueron secuestrados. El grupo terrorista pedía que liberaran a 234 palestinos presos en cárceles israelíes y que los trasladaran a Egipto. Israel decidió que no habría negociación. Las autoridades, luego de horas de especulaciones y tensión, consiguieron un avión para que los secuestradores abandonaran el lugar. Una vez en el aeropuerto y dispuestos a huir, los terroristas mantuvieron como rehenes a los atletas en un avión de Lufthansa. Antes de partir, comenzaron a sonar disparos. Focos y bengalas iluminaban la pista. Mientras tanto, las autoridades exigían la rendición de los terroristas. Cuando volvió la calma, se pudo constatar la dimensión de la tragedia. De todos los que estaban en el avión, solo 3 secuestradores sobrevivieron. Los 11 atletas habían sido ejecutados. A pesar de los pedidos de las autoridades, los Juegos Olímpicos no se suspendieron. El 2 de septiembre de 1972, el remero argentino Alberto de Midi llegó a la final. Su padre, que varios años atrás lo había entrenado en sus clases iniciales de natación, viajó en secreto para ver la definición. Prefirió ocultarse de Alberto porque tenía miedo de que su presencia en el torneo lo condicionara. Pero a Múnich también llegó el gran rival de Alberto de Midi.
el ruso Malishev. Canal 7 y una multitud de compatriotas se preparaban para recibir vía satélite y desde las 6 de la mañana, hora argentina, la carrera en directo. Esa fue la única transmisión en vivo de la televisión argentina durante esos Juegos. Iniciada la carrera, Malishev picó en punta. De Midi consideró que su salida había sido lenta y se esforzó por alcanzarlo antes de los 1000 metros. A pesar de estar metiendo 35 remadas por minuto, decidió rearmarse y darle la estocada final bien cerca de la meta. Alberto estaba confiado y seguro de que lo alcanzaría, pero justo entonces sonó la chicharra triunfal para Malishev, que le ganaba por primera y única vez. De Midi creyó que no era verdad lo que le estaba sucediendo. ¿Te sorprendió el ruso? ¿Vos esperabas eso de él? No, esperaba una regata muy fuerte, pero en el momento en que caí en la cuenta realmente que perdía la medalla de oro, faltarían 100 metros y me daba cuenta de que me aguantaba, porque yo lo venía apretando de los últimos 1000 metros y me di cuenta que no me faltaba la distancia para poder recuperar el camino que me quedaba por conquistar todavía. ¿Tenías más? Siempre se dice eso en todos los deportes. ¿Echó el resto? ¿Echaste el resto? ¿O si la regata dura 50 metros más, 100 metros más, tenías más? Eché el resto, pero en remo sucede una cosa muy particular. Si hubieran habido unos metros más y yo hubiese seguido entrando, se hubieran producido dos fenómenos. Yo al ver que voy entrando me agrando, bastante más, y el ruso se achica. Pero estábamos prácticamente sobre la línea y ya no había más posibilidad. Él también lo entendió así. De Midi, si le volvés a correr, ¿le ganás o te gana? Se le puede ganar. Gracias. Y gracias por la medalla, aunque no sea de oro. Chao. Hasta luego. Chao. En el 72 la única posibilidad que existía caía sobre los hombros de él. El resto de los atletas que fuimos, o éramos atletas que iniciábamos la práctica, o algunos otros atletas que tenían sus condiciones, pero no tenían las condiciones de él. La final de Múnich 72 en las Olimpiadas, cuando salió segundo detrás del ruso Malishev, fue la peor frustración de su carrera deportiva. Fue aquella famosa regata, o competencia de remo, en la que José María Muñoz dijo con absoluta mirada filosófica, la cancha estaba mojada, que quedó en los anales del periodismo, porque no otra cosa que mojada puede estar una cancha de remo. Pero bueno. Y cuando llegamos a Ezeiza para entrevistar a los que se estaban viajando, apareció un Citroën 2 caballos del que sobresalían los remos. Eran los remos del bote de Midi que iba a ser medalla plateada en los Juegos de Múnich. Así se viajaba en aquella época, así se hacía. En una carta escrita para los medios, Alberto de Midi confesó que estaba tragándose un bocado duro y amargo. Estaba destrozado, deshecho, con un dolor profundo que le quemaba el alma. Pero el remero también reconoció que, aunque quería borrar de su memoria ese nefasto día, Malishev le había ganado y le había ganado muy bien. Nunca pudo tener su revancha. Por diferentes circunstancias, Malishev no volvió a correr nunca contra él y por primera vez de Midi sintió que lo apuraba el retiro. Él era un defensor del deporte amateur, de hacer un deporte por amor al propio deporte, más allá de lo que pueda venir después por lo que es un buen rendimiento o un rendimiento de excelencia con logros mundiales o olímpicos. ¿Qué quiero decir? La fama o si viene plata es algo secundario. A partir de aquella experiencia en Múnich, la carrera de Alberto de Midi continuó con algunos trastornos. A fines del 72, después de una regata en Rosario, fue suspendido y condenado por todos. Parecía que había llegado el desquite para aquellos periodistas y dirigentes deportivos que alguna vez habían sido objeto de críticas por parte del remero. En 1973 fracasó en Lucerna con un bote en mal estado. Poco tiempo después decidió participar en Moscú, luego de entrenar en las pistas de Múnich, según él, inolvidables. En Moscú todo salió mal.
Su bote se rompió unos días antes de la competencia, aunque con esfuerzo intentó adaptarlo y correr igual. Sus cartas estaban echadas. De Midi fue vencido. Apremiado por críticas y cuestionamientos, Alberto de Midi decidió dejar la competencia y seguir trabajando como entrenador en el Club La Marina. Estaba cansado, pero no vencido. Siguió alzando su voz para pedir y exigir a las autoridades las mejoras que el remo, su amado deporte amateur, necesitaba. Yo no podía mantener mi familia y seguir remando porque no me daba los tiempos. Una frase suya define y resume la forma en que el remero del Club Regatas de Rosario, Alberto de Midi, vivió su carrera. Me da tanta bronca pensar en la posibilidad de perder que creo que jamás disfruté de la sensación de ganar. Su medallero se encargaría de contar una historia de triunfos. Medalla plateada en Múnich, 72. Medalla de bronce en México, 68. 12 campeonatos argentinos de single school consecutivos desde 1962 a 1973. Campeón mundial 1970, campeón europeo 1969 y 1971, campeón sudamericano 1964, 1965, 1968 y 1970. Medallas doradas en los Juegos Panamericanos de Winnipeg 67 y de Cali 71. Ganó la regata de Henley en 1971, Olimpia de Oro en 1971. En el año 2000, Alberto de Midi murió de un cáncer de estómago. Edad 56 años. Un fenómeno el gringo, como tipo, como postura, como conducta. Todas las personas que dicen mi ídolo es Charly García, mi ídolo son los Rolling Stones, mi ídolo es Maradona o Michael Jordan. Bueno, mi ídolo siempre estuvo en mi casa. Tuvo determinación, tuvo convicciones y se esforzó muchísimo para cumplir sus metas. Llegó más alto de lo que cualquier otro deportista de su disciplina pudo soñar alguna vez. Alberto de Midi tenía pasta de campeón, templanza, entereza y voluntad. Nunca sabremos cómo ni por qué, con tan solo 7 años, escribió en su pupitre: voy a ser campeón del mundo. Lo que sí sabemos es que logró demostrarnos a todos que en aquella mesa de su escuela dejó tallada una verdad, su verdad.